¿Te gustaría crear una vida de diversión, gozo, felicidad, elecciones y contribución? Bienvenidos al podcast Eligiendo desde la Conciencia, un espacio para brindarte herramientas para empoderarte y reconocer todo el poder que hay en ti. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Eligiendo desde la Conciencia. Hoy es un día muy especial para mí porque tengo una invitada muy especial. Se llama Viviana Ramírez, es una amiga del alma que conozco hace, ¿ya cuántos años, Vivi? 8. Hace 8 años, y es un regalo que me dio la vida a través de la UMAYER, la empresa en la que hoy trabajo, y ha sido una conexión súper bonita. Además de todo, estoy súper feliz porque detrás de cámaras también tengo un amigo muy especial que es Alejo Londoño, y que a través de Homecast me hace realidad el sueño de poder crear este podcast. Entonces, Vivi, ¿cómo estás? Estoy súper feliz, emocionada de tenerte hoy aquí conmigo. Ay, tan linda, gracias. Muchas gracias, Adri, te honro por esta invitación tan especial. Nerviosa, pero vamos con toda a nutrirnos de conocimiento, de sabiduría, de toda esa experiencia que tenemos en estos 8 años que llevamos juntas. Bueno, entonces para comenzar quiero compartirles un poquito que cuando Vivi llega a la UMAYER es de esas personas que pues como que desde que la conocí hubo una conexión bonita. Yo en ese tiempo estaba iniciando con el proyecto de Ángeles de Colores, que fue mi primer emprendimiento en estos temas espirituales, donde trabajaba todo el tema de los ángeles, dictaba unos talleres donde invitaba a las personas a compartirles la información de los angelitos, y fue muy hermoso. Y Vivi tiene un significado súper valioso en mi vida porque es la primera persona que creyó en mi proyecto. Porque además de eso, o sea, yo digo que Vivi es una comunicadora por excelencia. O sea, ustedes no se imaginan el voz a voz de esta señorita, cómo le compartía a su familia, a sus amigos y a todo el mundo sobre los talleres. Pues les cuento que en ese primer taller fueron 6 personas, Vivi fue una de ellas. Sí. Y al vivir esa experiencia ya empezamos a hacer más, y en cada taller siempre había un pedacito de Vivi presente allí. Entonces es muy lindo porque Vivi ha sido en mi vida como esa persona. Ahorita incluso se lo compartí a Alejo, que me ha ayudado a empoderarme y a creer en mí, porque a veces eso nos hace falta, y es un trabajo que Vivi y yo lo hemos compartido juntas. Mucho. Y que hemos venido trabajando para fortalecernos en eso, que creo que todos tenemos ese reto permanente. Entonces, Vivi, hoy quiero que nos compartas un poquito de tu historia, de tu vida. Las dos somos mamás. Sí. Entonces tenemos muchas cosas en común, hemos vivido muchas experiencias. Entonces, cuéntanos, Princes, de ti, cómo ha sido como ese camino espiritual en tu vida, cómo fue ese inicio de esa historia de amistad, y luego nos vamos yendo un poquito hacia atrás porque sé que ahí en esa historia hay mucha información importante. Entonces te escucho para que compartamos esta historia tan linda. Ay, sí, es muy hermosa, Adri, y sé que no es fácil pues como estar aquí en cámaras, pero me enorgullece muchísimo, y ante todo gratitud pues para Dios, porque ha sido como ese protagonista en que nuestras almas se encuentren, ¿cierto? Y es todo perfecto en yo llegar a esa edad, en ese tiempo, a la UMAYER y encontrarte. Te cuento que yo pues no tenía mucho tema, o sea, el tema espiritual mío era desde lo católico, ¿cierto? Entonces era desde lo católico, desde la iglesia, desde ir a misa, esa conexión con Dios. Yo recordando, veía como que en la adolescencia, yo creo que yo fui a todas las iglesias habidas y por haber, o sea, desde Testigos de Jehová, cristianismo, católico, o sea, yo creo que siempre me he como interrogado acerca de la espiritualidad, ¿cierto? Pero eso era como muy por allá. Como esa búsqueda. Como esa búsqueda, sí, como esa búsqueda. Y ya yo me imagino que en el tema del mundo nos enrolamos y ya pues como que se pierde esa búsqueda en el tema espiritual y se vuelve como esa transición de vida terrenal, ¿cierto? Cuando yo llegué a la UMAYER, yo siempre decía, ¿por qué llegué a la UMAYER? Porque yo trabajaba en una empresa gigante, trabajaba muy bien, trabajaba en lo que me gusta, tenía muchos beneficios, muy feliz. Cuando se me presentó esta oportunidad, yo como que también me interrogaba y decía, ay, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Pero siempre
soy así como de esas personas como que si esa oportunidad se me presenta la debo tomar, ¿cierto? Es mejor yo decirle, esto la tomé, aprendí, y o si no, no la vi pasar. Entonces, darte la oportunidad de vivirlo. Sí. Uh-huh. Y cuando se me presentó esa oportunidad, pues nunca me imaginé lo que se me venía, pero yo dije, listo, vamos a hacerle. Siempre pues con Dios presente, decir, bueno, Dios, si usted me puso acá porque era para ser jefe y yo nunca había sido jefe, entonces siempre era pues desde el principio con retos y con temor en poca experiencia que había tenido liderando equipos, ¿cierto? Entonces llegué a la empresa siempre buscando ese para qué, y cuando, como tú dijiste ahorita, cuando nos presentaron hubo ese clic inmediato, eso fue una explosión. Una explosión de energía. Sí, y además uno nuevo, entonces como que uno dice como que, ay, sí, llegué a mi lugar. O sea, como que hubo esa química, y Adri pues de mercadeo, yo de administración, éramos mundos aparte, pero había esa explosión de energía, mi Adri. Esa conexión. Y yo creo que desde que empezamos a hablar, ahí era donde yo soy partidaria de que el corazón es como el comunicador directo con Dios, ¿cierto? Entonces cuando uno siente en ese corazón, por ahí es. Total. Entonces cuando tú me contaste de tu proyecto, o sea, yo nueva, Adri contándome el proyecto, yo, ángeles, ay, wow, entonces otra vez como que se prendió en mí esa chispita de, ay, qué rico, quiero saber más. Entonces esa Viviana que estaba como apagada, tú, Adri, como que la encendiste en ese chip de que, venga, exploremos. O sea, ¿cierto? Entonces fue algo, Adri, muy hermoso, porque fuiste esa pionera en el tema de Los Ángeles, y yo veía el tema de Los Ángeles como por allá, ¿cierto? Como con muchos tabúes, pues, que también nos indican de que no, que eso no es bueno, o que lo ven esa espiritualidad muy lejana, y al ver tú, Adri, en tu proyecto tan hermoso, o sea, esas 6 personas no sabía ni idea, o sea, me hablaban de Uriel, Chamuel, no tenía ni idea. Y en ese taller de Adri, como empezar como a explicar cada uno, o sea, sí conocí a Gabriel por el tema de la historia de Jesús, pero el resto, Miguel, el de la espada, pero era como muy simbólico. Y Adri, empezar en ese taller, nunca había meditado. Ay, qué lindo, ¿verdad? Sí, nunca había meditado en mi vida. Y en ese taller, Adri, o sea, enseñarme esa meditación, o sea, lloré, sentí que sané, encontré esos seres de luz que desde ahí no los dejo descansar. Y viste colores, me acuerdo, fue muy lindo. Fue muy lindo porque fue una meditación que yo no sabía, y fue el morado, el violeta, ese violeta que, pues, y eso ahí como que, wow, entonces Adri, ese tema del taller, y te honro que hayas, y por eso creí en ella, y entonces ya quería que todo el mundo tuviera esa experiencia, entonces a todo el mundo invitaba, ya, y vayan, amigos, familiares, entonces eso es lo que yo quería, o sea, como cuando uno tiene una experiencia que uno sabe que la vivió, que la profundizó, que aprendió, entonces uno como que la gente que uno ama quisiera que también la tuvieran, y por eso lo comunicaba desde el amor, porque yo decía, si se van a conectar con Dios como me conecté yo, quisiera que todo el mundo tuviera esa experiencia, y ahí fue cuando le tiraba y le mandaba. Qué lindo, y ahí vi que es muy bonito, porque como dos almas se encuentran, y siempre detrás de ese pacto de almas o de ese encuentro bonito entre las dos, hay una misión de la una en la otra. Entonces, de tu parte, yo tenía una misión en tu vida, pero de tu parte tú tenías en la mía una maravillosa, que era precisamente eso, es como el tema de empoderarme, de sentirme que ese proyecto tenía sentido, porque a veces Dios nos habla, los ángeles, y dentro de nuestro corazón tenemos ese sentir de que lo que hacemos está bien, pero resulta que no creemos en nosotros, y eso me pasaba a mí, que era una duda, y ¿cómo será que esto sí va a impactar? Y será que, y uno es con el miedo, es que es una información y la va a transmitir a otros, pero tú me llenaste de esa serenidad, de esa emoción, de esa seguridad en mí misma, y ver yo cómo llegaba y llegaban personas, y ya el voz a voz, entonces ya no era el voz a voz solo de Vivi, sino de otras personas más. Entonces yo pienso que eso es lo lindo, que nos impactamos la una a la otra y cumplimos una misión las dos. Luego de ahí, que quiero como recapitular, porque ahorita quiero retrocederme, pero antes de eso, mi Vivi, otro espacio que para mí fue súper lindo, hermoso,
es que dentro de los talleres que desarrollamos, hicimos uno, a mí me encantan los niños, amo a los niños y pues saben todos que lo que les comparto todo el tiempo en mis podcasts, mi hijo Tomás, pues que es un regalo del cielo, incluso un regalo de los ángeles, que mi inicio, como se los he compartido en este tema espiritual, fue la llegada de Tommy, incluso antes de llegar, porque saben que me costó ser mamá. Entonces quería desarrollar un taller con niños y sentía que era una responsabilidad muy grande desarrollar un taller para niños. Entonces tengo la fortuna de que tengo una cuñada hermosa que amo, se llama Ana Lucía Morales, y Ana es psicóloga, y le contaba a Joana que queríamos montar ese taller, ella me ayudó a hacerlo pues con ese conocimiento desde la psicología, de que fuera algo que realmente pudiera impactar, y era como, con lo que decías Vivi, no nos enseñan a veces a conectarnos de una forma bonita, porque es que a veces, yo también al igual que tú, mi tema espiritual fue muy desde el catolicismo, desde el pecado, desde el miedo, desde que, pues, como si no fuéramos merecedores de las cosas, lo hacemos de una forma que era con castigo, como un Dios castigador, y realmente Dios no es un Dios castigador y los angelitos menos. Entonces como que ese era como el sentido de querer transmitir eso, como ven, los ángeles tienen humor, son alegres, y quieren es que aprendamos a conectarnos con ellos de una forma bonita. Entonces era como, para mí era un sentir como, no me enseñaron chiquita a conectarme, cómo lográbamos como mamás entregarles esa información a los niños de una forma bonita, pero que fuera al nivel, pues porque obviamente un taller para un adulto no va a ser igual que a un niño. Resulta que desarrollamos un taller muy bonito donde los niños se conectaban con todos los angelitos, podían pintar, y adivinen quién llenó ese taller completamente con niños de toda su familia. Ay, sí, eso fue divino porque, como, sí, lo que Adri dice, o sea, uno ya cuando empieza en este mundo espiritual, pues uno inmediatamente quiere que la gente alrededor esté también en este camino. Y cuando Adri Adri me dijo, va a hacer uno para niños, yo, matrícula yo, o sea, mis 2 hijos, mi sobrina, los hijos de unas amigas. Entonces eso fue porque veíamos como que si en esta edad nosotros tenemos toda esta información y trabajamos 24/7 con los ángeles, ahora los niños que empiecen a trabajar con ellos desde temprana edad, o sea, eso sería maravilloso, y ese fue como el objetivo de Adri desde el principio, ¿cierto? Ay, hermoso, Sí. fue espectacular, fue una conexión linda, los niños hermosos, y entre ellos hay una historia muy bonita, y es que Juan Miguel, el hijo mayor de Vivi, que hoy tiene 18 años, ya es un gran, en ese momento Sí. tenía 12. 10. Ay, tenía 10 añitos, Ay, tenía 10 sí. añitos, y fue hermoso porque, o sea, también hablamos a los hijos como desde el ángel de la guarda, y siempre les hablaba desde el ángel de la guarda, pero ese tema de Chamuel, Miguel, o sea, eso es unas herramientas súper poderosas. Entonces yo decía, si mis hijos empiezan con esas herramientas desde ya, eso me va a ayudar muchísimo para que ellos se encaminen siempre en la vida espiritual. Entonces cuando llegamos a ese taller fue maravilloso porque mi hija sí estaba más chiquitica, tenía 7 añitos, entonces Juan Miguel, el momento de la meditación, cuando yo les conté que fue la primera vez que meditaba, Juan Miguel también fue la primera vez que meditaba, de una manera muy hermosa, hicieron la meditación, todo. Cuando ya por allá al final, bueno, tienen dudas, y yo veo, mi hijo era súper tímido, o sea, no hablaba con nadie, y veo que por allá levanta la mano. Ay, tan lindo. Y yo como que, o sea, mi corazón se quería como estallar, yo quería preguntar. Y cuando le dice a Adri que en el momento en que estaban cerrando los ojitos, que él porque veía tanto color naranjado, nosotras nos moríamos de emoción, o sea, yo creo que es cierto, yo lloré. Sí, fue hermoso. Fue hermosísimo al ver esa conexión, y Adri como le explicaba, o sea, fue súper bonito porque ya él ahí fue la primera vez que se le abrieron los ojos en el mundo espiritual, o sea, como que él, vivió que verdaderamente hay algo más que está desconocido, o que hay mucho tabú, o que de pronto yo como mamá no tenía las herramientas como para inducirlo a él en este mundo. Entonces Adri fue la pionera de que ese niño, que ahora es adolescente, empezara en la búsqueda espiritual. Entonces fue demasiado hermoso. Y en estos días hablando, pues llegamos a casa, pero yo tampoco tenía como esas herramientas de venga, sigamos hablando. Entonces sí, ese tema como que se nos paró, Adri. Pues como que sí lo vimos allá y súper chévere, pero no fue como venga, sigamos meditando, por ejemplo.
¿cierto? O sea, en ese momento En de ese esos momento. 10 años hubo como un par Como en el proceso. eso, porque yo decía, yo tengo que empezar conmigo, a empezar a aprender, porque como dice Adri, esta cabecita, o sea, está loca de la casa, si no la para nadie, entonces yo decía, si yo no aprendo a meditar yo sola, si yo no aprendo a tener esas herramientas, ¿cómo se las voy a inculcar a ellos? Entonces ahí sí hubo un pare que lastimosamente yo digo, no debería, porque uno puede aprender en paralelo con ellos, pero Claro. son cosas que de pronto uno desde el amor infinito y desde esa perfección y control. Exactamente, que queremos ser perfectas, que ese es un reto de Vivi y Sí, yo, porque a veces uno deja de hacer cosas que impactan vidas porque cree que no está preparado cuando resulta que sí lo estamos. Y es como ese miedo. Y ahí Vivi, una cosa que quería decir es que finalmente yo era un canal a través de los ángeles y de Dios para impactar a Juan Miguel, porque realmente no es uno, no soy yo, soy un medio que obviamente pues uno tiene como esa conciencia, como ese amor y ellos lo utilizan a uno como canal, pero finalmente fue el mismo y de alguna forma fue como el nacimiento de una semillita que nació en su corazón y que ayudó a que ya a hoy, que ya ahorita más adelante conversaremos un poquito de ese tema de Juan Miguel, ya él fue encontrando él mismo también su camino y obviamente con tu guía, porque a mí también me pasa todos los días con Tomás, es como que uno a veces, ellos vienen ya con una sabiduría interior que, mejor dicho, son nuestros maestros más grandes. así es. Pero que también en la guía de lo poquito que uno les da o lo mucho, porque a veces creemos que es poquito y resulta que es mucho, ellos también empiezan a descubrir por ellos mismos mucha información. Entonces a veces como que queremos cargarnos una maleta de que somos los responsables de, y con lo poquito mucho que sepamos, los estamos realmente acompañando y guiando. Ahí el tema es como que es el mensaje más grande que hemos tenido como mamás y es que no son hijos nuestros, o sea, son hijos de Dios. Y yo creo que desde el inicio donde nosotras siempre nos digan lo mismo, o sea, donde nos digan, venga, somos un canal, como dice Adri, pero esos hijos que son nuestros son de Dios, ¿cierto? Nosotros somos un canal para que esos seres vengan acá a cumplir un propósito, ¿cierto? Y que ellos mismos busquen su camino. Pero como nosotras, de pronto, y también la cultura, y voy a hablar de mí, o sea, ese tema de control, de querer lo mejor para ellos, de querer hacerles como esa vida soñada, no nos permitimos, es esto, o sea, no nos permitimos de que, venga, yo desde mi profundo amor, si yo tengo ese profundo amor por mis hijos, ¿cómo será el amor de Dios hacia nosotros? Entonces ese pare, por ejemplo, de que quise primero empezar yo antes que compartirle a él, era el miedo, o sea, el miedo terrenal de quererlo controlar todo, de quererlo saber yo primero y no saber que él es mi maestro. Entonces es como eso, como soltemos como la vida, soltemos todo, que arriba hay un Dios que todo lo sabe y que todo es perfecto y más fácil es conectémonos con Él y el mejor regalo que le podemos dar a los hijos es que se conecten con Dios, que se conecten con los ángeles, que se conecten con esa espiritualidad. Es la universidad, o sea, ese es, o sea, yo creo que es el camino a la universidad y al éxito que nosotros como más debemos de tener, más que las otras cosas, es como cómo lo conectamos a ellos con ese Dios supremo que es perfecto y nos tiene acá. Total, así es. Vivi, a mí, yo ahorita quiero que conversemos mucho como sobre esa labor de mamás, pero también, como conozco tu historia, quiero que nos retrocedamos un poquito a ese momento de ese reto tan grande que te dio la vida, que es como que o sea, Dios, el universo, la fuente nos regala momentos que cuando nos pasan uno los ve como, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Y de pronto nos ponemos a veces, que no sé si fue tu caso, pero que en ocasiones nos ponemos en el papel de víctima, pero resulta que detrás de cada acontecimiento, como que la vida te dice, pilas con esto, no te sientes cómodo, y cuando, yo siempre he dicho, el cuerpo habla lo que la boca calla. Y en la vida, porque a mí me pasó, y yo ya les he compartido por mi podcast la experiencia de una enfermedad que tuve, de una apendicitis, pero en tu caso, que también tú eras consciente, porque lo hemos conversado, de cosas que uno sabe que le pasan, pero a veces requerimos como que el cuerpo para mí es como ese termómetro de lo que nos pasa, ese que nos guía. Sí.
Entonces, qué lindo compartir Vivi, porque me pareció una historia muy bonita y todo lo que ha impactado en tu vida, porque yo creo que ahí es el desenlace también de esa labor Sí. de mamás. O sea, primero es cómo yo como ser individual logro esa conexión, porque atrás ya había habido unas señales de los ángeles muy lindas. Muy lindas. Y una que conexión. ese médico, tú me lo compartías, trabajó. Entonces, compartámosles un poquito de esa parte de tu historia. Entonces nos vamos a devolver así. Eso es un retro. Sí, sí, sí. Bueno, ¿Cuántos años atrás? De los 8 que nos conocimos. ya llevamos 8, entonces serían 11 años. 11 O sea, años fue 2 atrás. años, Fueron 3 años años antes atrás. de llegar a la Ujú. UMAYE. Sí, sí. Como tú lo dices, Adri, o sea, son episodios que son batallas. Yo digo que son batallas que nos fortalecen o nos dejan morir, como se dice, pero es dependiendo como de la actitud de uno las toma. Cuando llegó este gran regalo, yo siempre lo llamaba así, el gran regalo de mi vida, fue un cáncer de ovario. Yo estaba muy joven, pues hace 11 años atrás, tenía 28 años y la noticia nos impactó mucho porque estábamos como en otro proceso de la vida, ¿cierto? Entonces estaba casada con mis 2 hijos y estaba como en ese encuentro, si será la vida, si será lo que estoy soñando, o sea, si será lo que yo quiero vivir. Y estaba como en esas preguntas, ¿cierto? Y la pregunta que más me tenía a mí era, ay, ¿será que yo sí quiero seguir casada? Y estoy hablando hace 11 años. Y esa pregunta en ese año era por lo mismo, porque sentía una desconexión. Sentía como que quiero más, como hambrienta de algo, pero no sabía de qué. Entonces llega la enfermedad, un cáncer de ovario que fue impactante para mí, para toda mi familia, pues no lo esperábamos. Y encima de eso, la pasé muy tranquila, o sea, tomé una decisión que no le recomiendo a nadie tomársela y creo que eso sí es como ese compromiso con nosotros mismos y es comunicarlo. Y yo tomé una decisión es de no hacerlos partícipe de mi proceso. O sea, lo viviste solita. Sí, ellos sabían, pero si a mí me dolía, entonces yo decía, tengo sueño y me encerraba. Y en el encierro me revolcaba, pues tomaba la medicina. Entonces, o sea, fue momentos en que hubiera sido mejor un abrazo, tranquila que todo va a pasar. Claro, porque Vivi es la supermujer que yo la conozco, que cree que con todo puede y no se quiere ver frágil al mundo, pero que hemos ido aprendiendo. Que hemos ido aprendiendo y por eso siempre lo digo, o sea, yo creo que, y muchas mujeres que se identifican conmigo de que todo podemos, no, o sea, dejémonos consentir, o sea, somos las hijas de Dios. Viví eso porque es como también un mensaje para las personas que nos ven y que probablemente muchos estén viviendo lo que tú viviste, o sea, yo creo que la historia de uno es como, escucha esa historia, pero también es desde lo que yo viví, puedes hacerlo diferente también. Sí, así es. Entonces, ya ese proceso, pues como lo viví esa parte solita, pero sabía que detrás de mi puerta estaba toda mi familia, o sea, estaban todos ellos súper pendientes de mí. Entonces eso hizo pues como que las cosas fluyeran y fue un proceso muy doloroso por temas de EPS, entonces no se corrían, entonces mi cáncer avanzaba, yo ya parecía embarazada, entonces era en un ovario, y se pueden imaginar el embarazo y era el ovario, entonces era impresionante. Nunca quise revisar mi historia clínica, a mí me entregaban la historia clínica y así mismo la llevaba, la guardaba, la volví y la sacaba. Pues era, o sea, para mí era como un sueño, pues como por allá y como un sueño así, como que no estoy soñando. ¿No creías que te estaba pasando a ti? No, hasta que llegó un momento, pues mi hija tenía 2 añitos, entonces llegó un momento en que yo los vi, yo dije, los voy a dejar. Y que esta Super Vivi, o sea, ¿quién va a recibir este papel de Super Vivi? De las clases de natación, de las clases de inglés, de las clases de... O sea, ¿quién? Entonces empecé, yo ya me desesperé y en un momento de oración recibí una tranquilidad impresionante y era de noche y me despedí de mis hijos. O sea, ahí yo sí dije, voy a partir de este mundo, pero me voy tranquila. ¿Lo soltaste? Lo solté, les agradecí, los cogí, les di el pico de buenas noches, y ya, pues eso fue maravilloso porque desde ahí solté como la maleta, como esa maleta que siempre cargamos en esta vida terrenal cuando sabemos que todo está en Dios. Entonces cuando le suelto a él digo, listo, si ya me voy, maleta está empacada, cójala. Y empecé ya con ese tema de que venga que todo es perfecto. Entonces, mi Adri, por más dolor físico que yo sentía,
se me empezó a caer el cabello impresionante. Pero te Ahí. estaban haciendo quimioterapia No, y cosas. nada. Todo este proceso fue cero, o sea, todo este proceso era investigando qué hacían conmigo porque era como un caso muy extraño. Entonces Y era tan joven, mi vida, es que 28 años. Bueno, un regalo es que ya eras mamá, que Sí, también ya sí. tenías a tus dos chiquis, Sí, 2 eso. años, y Juanmi tenía 6. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ya pues un proceso que uno pues como ese regalo y al ver, y ahí fue cuando yo siento que ese clic de la espiritualidad, porque la tranquilidad que yo sentía Adri, sabía que venía Eso de él. viene Del Padre, o sea, ese total. Padre eterno. Y nada más dolor era porque yo veía todo alrededor sufriendo por mí. Entonces yo era como que, no sufran por mí, que yo estoy bien. O sea, por físicamente que me vean pues delgada, me veían así, pero yo estaba en una paz, mi Adri, o sea, en una paz impresionante. O sea, los del trabajo, mis amigas, mi familia, o sea, todos eran, yo los veía esa cara de tristeza, pero en sí yo estaba muy, muy tranquila. Y eso me ayudó mucho pues como a todo el proceso. Cuando... Ella viene ahí a comparte. Ah, Lunis, venga. Que es que a Vivi le dan miedo los gatitos. Mira cómo verá. Pero... Pero, ¿sabes qué, Vivi? Paro ahí. Eso es Vivi dándote fortaleza. Porque sabe que está, ¿cierto? Alego, tan linda, muy negra. Y ella le da susto. Es que lo que pasa es que esta es mi luna gatuna, vea que ella quiere ser parte de este podcast, pero a Vivi le dan susto los gaticos y estos animalitos hermosos que cuando sienten que hay que apoyar la energía, ellos están ahí de primeros. Sí. Entonces sí, aquí la cogí para que continuemos, entonces mi Vivi, continuemos con lo que íbamos. Sí, mi Adri, no, eso fue un proceso. Entonces, como les digo, o sea, ya cuando conecté con el Padre, ya la tranquilidad que él me transmitía, y era con mucha impotencia de yo no poder transmitir esa tranquilidad a mi familia, a mis amigos. Yo les decía que estaba bien, pero yo sabía que ellos estaban sufriendo por mí, ¿cierto? Entonces ahí es un tema pues como de que cuando uno a veces quiere decirle a la gente cambiemos o venga que es que arriba hay un todopoderoso que todo es perfecto, pero la gente se cuestiona, ¿por qué a mí? ¿Por qué a ella? O sea, la familia más que todo, pero ¿por qué a ella? Esos niños pequeños los va a dejar, ¿cierto? Entonces Claro. ella es buena. Siempre decía como, no, pero yo los escuchaba, yo pues desde mi punto de vista atrás, yo los veía pues como sufrían, pero mi papá es súper devoto de la Virgen de Guarne, no sé si, entonces él es súper devoto de la Virgen de Guarne, él pidió pues como una misa muy especial y él en su profundo amor y su profunda fe le pidió al médico, porque yo no me podía mover, porque había pues un problema de que si yo me movía y se explotaba el cáncer, ya pues no había nada que hacer. Ya. Entonces yo era limitada. Tenías que estar súper en quietud total. Sí, en quietud total. Y viví esperando, porque recuerdo que me compartías que en la BPS tú ya en una posición súper complicada y no aprobaban la cirugía. Sí, no aprobaban la cirugía. Pero ahí hubo un milagro también. Sí, hubieron dos. Uno, primero fue ese, ahora que me acuerdas. Sí. No aprobaban la cirugía, pues mi papá le tocó, pues todos en mi familia trataban pues como de ayudar, de mirar. Y en uno de esos momentos drásticos, pues mi papá allá en la EPS se arrodilló, empezó a llorar, empezó a hablar duro y encontró una compañera mía del colegio, que se llama Astrid, le agradezco de todo corazón porque cuando ella lo vio, ella dijo, ay, yo conozco a ese señor, se le acercó y cuando se le acercó mi papá estaba llorando diciendo, es que no le han aprobado, ella está muy mal. Entonces ella nos ayudó impresionante, entonces eso fue la primer señal así que nos mandaron. Entonces ella empezó a ayudarnos y nos consiguió cita de una con el oncólogo y el oncólogo que me empezó a tratar estaba haciendo unas vacaciones. Entonces yo ya tenía era varios, entonces se pueden imaginar que cada cita al médico es como una, ya se me olvidó cómo es que le dicen, cuando uno hace el examen de las mujeres de cada año, como una citología. La citología, eso. Sí. Entonces mi proceso era cada médico, era como una citología, entonces era demasiado desgastante para mí y afectada como mujer porque era vulnerable. Total, o sea, eso es muy incómodo. Demasiado incómodo. Entonces cuando yo llegué donde este médico y lo primero que me dice es, ve, yo no la voy a revisar. O sea, él me dice, yo no la voy a revisar y yo, este es. Me lo mandaron de arriba. No, literal, o sea,
Él me dice, yo no te voy a revisar, y yo me paré de la camilla, y yo que era así súper inmóvil, me paré de la camilla y lo abracé, y él era como que, yo le di pico, lo abracé, y es que, ¿qué le pasó? Y yo, doctor, es que siento que es primera vez que piensan en mí. O sea, claro, yo me imagino que la ciencia quería saber cómo ayudarme, pero él me decía, no, pero es que ¿para qué te voy a examinar? Si aquí ya está todo claro, no te preocupes. No, yo decía, yo no, este es maravilloso. Ay, qué hermoso. Y ahí pues una cosa que no puedo decir, pero entonces el doctor decía, venga, hagamos una trampita, hagamos una trampa y se me viene por urgencias. Que yo así no me lo aprendo, yo la voy a operar a usted por urgencias. Entonces ahí fue cuando mi papá dijo, no, doctor, espere, que es que yo tengo una misa. Entonces él dijo que él estaba... Ay, qué lindo. O sea, él quería la misa primero. Exactamente. Entonces él quería la misa, entonces él le dijo, doctor, ¿y hay posibilidad de yo llévamela para Guarne? Es que la misa, y ya después yo la traigo. Es que, pero con tal de que no la muevan. Entonces él dice, no, yo me comprometo de que no se mueve. Entonces ahí fue súper clic los dos, porque él me dijo, Diana, bueno, te voy a dejar porque sé que es algo muy espiritual de la parte de tu familia, pero te espero acá. Y yo, listo. Cuando salimos a la misa en Warner, fue toda mi familia, ellos fueron y yo sí me quedé pues quietecita. Cuando pasó todo, almorzamos y de regreso a casa, yo me acosté. Cuando yo me desperté, estaba boca abajo, cuando yo no podía estar boca abajo, y yo duermo boca abajo. Entonces para mí era pues me tenía que cuñar para no... Pero el dolor era impresionante. Cuando yo me desperté estaba boca abajo, yo me asusté muchísimo, pero absolutamente no me dolía nada. Nada. O sea, que era raro que pasara. No, es que nadie me podía, es que el agua del baño me dolía, o sea, a mí nadie que me tocara el estómago, nadie. Allá en Guarne hablé con una monjita que es muy famosa, es una monjita muy especial, se me olvida el nombre, y ella me hablaba y me decía, hija, tenga fe, y entrégueselo a Dios. Y yo me acuerdo que ella siempre decía eso. Él es perfecto y si a ti se te va a llevar, váyase feliz. Si usted se va a quedar, quédese feliz. Entonces fue muy bonito eso. Yo me acuerdo de esas palabras de ella, que hoy todavía nos vemos. Y ya cuando yo llegué a mi casa, no me dolía. Y yo ya tenía la cita a las 6 de la mañana el otro día. Y yo decía, ¿será que sí voy? Sabiendo que ya no me duele. Pero con la barrigota ahí. Y yo, pero ¿será que sí voy? Entonces ya llegó una tía, que es la que me iba a llevar, y yo le decía, tía, tóqueme el estómago. Y como ella sabía que nadie me podía tocar, ella me decía, ¿cómo así? Yo, tía, tóqueme el estómago. Y ella me tocaba, es que, ¿cómo así? ¿Ya no te duele? Y yo, no te... Entonces ella empezó a rezar, ella decía, ay, Viviana, eso es un milagro. Y yo, tía, ¿será que sí vamos? No, pues claro, usted con esa... Entonces ella, no, tenemos que ir. Entonces llegamos al hospital, a la clínica, y efectivamente cuando llegué, listo, hay que operarte, me prepararon, y antes de entrar me dice el doctor, Viviana, es que aquí tenemos como 15 practicantes, entonces de esos 15 practicantes quieren entrar a tu cirugía, que si tú das el permiso. Yo le doy el permiso a todos, pero después de que yo esté dormida, o sea, yo, duérmame. Pero no me los entré antes. Exacto, o sea, duérmame y ya que entre todo el batallón, porque yo sé lo importante que es para la ciencia tener una experiencia de esas. Entonces mi Adri fue muy bonito porque entré a cirugía, entré muy tranquila, entré acompañada de toda mi familia, me despedí y yo ahí sabía que me iba a morir. O sea, yo ahí tenía la plena seguridad de que yo me iba a morir. Ay, Vivi, y soltar y despedirte de tus chiquis, sí, ser un tema. Ese fue muy complejo, inclusive la última petición que yo tenía era para mi esposo, mi ex esposo, que decía, que yo le decía, si yo me llego a partir, por favor, le deja los hijos a mi mamá. Y él me decía, ¿cómo así? Y yo, sí, por favor, esa es mi última voluntad, ayúdeme. Y él ranchado, yo en la camilla ya con todo, y él ranchado que no, y yo, por favor. Entonces yo me acuerdo que mi papá se le enfrentó y le decía, pero sí, decirle que sí, si ella va a entrar a cirugía, que al menos entre tranquila, decirle que sí. Entonces yo en mi charla le decía, no, diga que no, y verá, todos los días lo voy a venir a visitar. Entonces él se reía y él como que impactado. Y a la final me dijo, listo, si pasa algo te prometo que los niños se quedan con tu mamá. Ya, Adri, o sea, yo ya descansé, entré a esa cirugía súper tranquila. Cuando el doctor me revisó, me cambiaron al anestesiólogo a último momento. Entonces el último que llegó me dijo, no, Viviana, no te va a poner la anestesia. A mí me tenían que poner epidural y él no me la quiso poner, que porque no era necesario. Entonces entré a cirugía, listo, me durmieron. Ahí sentí literal que me fui, o sea,
Vivi, pero tuviste un momento de esos que cuentan las personas ¿y cómo fue? ¿Viste? ¿Qué viste? Inclusive yo siento que como si yo me llego a concentrar más, puedo ver más, pero hasta donde he llevado mi proceso, porque he querido mucho recordar ese momento, más que toda la sala de espera. O sea, recuerdo la sala de espera y la ubicación de las personas que estaban acompañándome. Inclusive mi abuelo ya descendió, pero lo vi ahí. Y yo, o sea, como que aquí desde arriba los veías como la preocupación, lo que estaban diciendo, los escuchabas. O sea, no mucho clarito, pero sí los veía así como de manera pues como muy general. De manera como muy general. Inclusive alcancé a ver a mi papá, que mi papá no se hizo en la sala de espera, sino que él se fue para la habitación donde yo estaba. Entonces, que me pareció curioso desde allá, y eso es lo único que recuerdo. O sea, yo me acuerdo que así como que hice un recorrido y hasta ahí llego. Es un ejercicio que he tratado de hacer, pero hasta ahí llegó mi Adri. O sea, yo ya, cuando ya despierto de la cirugía, despierto con un dolor impresionante, que ahí fue donde yo le dije, bueno, Dios, pues yo tampoco he sido tan mala para que me hayas dejado aquí con este dolor, porque era un dolor que yo digo, no, o sea, prefiero tener trillizos, cuatrillizos que ese dolor. Entonces ahí empecé yo a orar para que él me llevara. O sea, yo le decía, yo Dios, o sea, si tú me quieres de verdad. Pero era porque no tenía la anestesia, la epidural. Era porque no tenía la epidural. Entonces, inclusive, el anestesiólogo se acercó a mí, se arrodilló en la camilla a pedirme perdón. Decime, te perdono. Él me decía, Viana, perdóname, es que yo no sabía. Pero claro, como él lo cambiaron en ese momento, como que leyó la historia de vida y pensó pues que era un cáncer normalito, y no se imaginó todo. Entonces me colocaron morfina, resulté alérgica a la morfina, entonces me dio un ataque, un paro. Ay, eso fue impresionante, que tramadol, entonces que vomita, entonces yo sentía que estaba abierta. Entonces ellos, en esa impotencia pues de que ya no podían hacerme nada, o sea, ya él no me podía poner la epidural ni nada. Entonces fue un momento muy drástico, y ahí es donde la verdad yo empecé con Dios. Yo le decía a Dios, venga, de verdad, ya no quiero sentir más este dolor. Sí, claro. Y fue una cercanía dura con él, porque yo era pues, o sea, literal suplicándole que me sacara ya de este cuerpo terrenal, que no quería sentir ese dolor. Pero ya como con la medicina y todo, y ya con el tramador y todas esas cosas, pues pudieron como estabilizarme, y ya mantenía como dormida como 8 días. Mi papá me cuenta que cuando salí, la enfermera le dijo a él, ella está totalmente dopada, pero no hay poder humano quien le abra la mano. Y yo era con la mano empuñada. Y él decía, ¿por qué? No, ella no suelta lo que ella tiene en la mano. Entonces me pasaron de camilla, cuando me llevaron pues ya a la habitación, todo, y me organizaron todo y nada. Entonces que se acerca mi papá y al oído y me dice, hija, ya estás conmigo, ya estás aquí, si quiere déjame, yo te guardo para que te puedan cambiar, porque me tenían que quitar como algo. Y cuando abrí la mano tenía la estampita de la Virgencita de Guarne. Ay, qué hermoso. Que no sabemos en qué momento la cogí. No sabemos, pero salí de la cirugía con ella. Y ahí yo le abrí la mano, él me la quitó, me cambiaron y él me la volvió a poner y yo la volví a empuñar. Entonces eso me lo cuenta mi papá, porque yo no me acuerdo de eso. Y ya de ahí fueron 7 días totalmente pues como dopada por los dolores, y ya desde ahí yo dije, mi vida cambió. Vivi, pero hubo otro acontecimiento muy importante que tú me compartiste, y fue lo que dijo el médico en la cirugía, sí, que fue el segundo milagro, que creo que ese era el segundo, ¿cierto? El segundo, sí. El médico llamó a mi papá y a mi mamá y les dijo, vengan por allí, porque sabemos que la ciencia pues siempre tiene esos temas tan delicados. O sea, que no creen que hay una intervención divina en ese tipo sí, como en esas cirugías. Sí. No todos, porque hoy en día eso es lo lindo, que hay muchos médicos, hay mucha apertura, que estos temas holísticos los creen y los... Sí, entonces el doctor los llamó y se acercaron y les dijo, vea, yo les voy a decir una cosa, porque la verdad, si yo no les digo a ustedes, no va a poder dormir. Y en el momento de la cirugía, yo sentí que mi mano me la llevaban, o sea, no fui yo, y la cirugía estaba tan riesgosa porque mi tumor era
líquido. O sea, cualquier cosita que reventara se regaba. Entonces era muy riesgoso. Y que él empezó a ver una luz, o sea, como si del cuerpo mío saliera la luz y que le mostraba el camino por donde él tenía que cortar. Entonces él decía, yo no necesito ni la lupa ni nada, porque a mí literal esa luz me iba mostrando el camino. Y en ese momento, cuando él terminó la cirugía, él dice, por eso yo me tuve que retirar, porque yo sabía que no había sido yo, que esa niña tenía un propósito en esta vida, o tiene un propósito en esta vida, les decía a ellos, pero yo se los quería comentar porque yo no me puedo guardar con eso y no le puedo decir a mis colegas porque no está permitido. Entonces, bueno, ya se los quería compartir y ahí fue cuando ellos también fue muy bonito porque se notó pues que fue el de arriba y el alcahueta que me operó. Y eso es muy bonito porque lo conecto ahí con lo que yo les he compartido el Arcángel Rafael, que guía a los médicos. Y yo, por ejemplo, cuando me sometía en España a la cirugía del apendicitis, yo siempre pido la guía del Arcángel Rafael para que los guíe. Eso fue ahí la presencia de Dios en ese lugar. Sí, que toda la honra sea para él. Yo creo que la vida de ese médico que se llama Luis Fernando Ramírez le cambió ese día. Él decía que la vida de él había dado un giro a raíz de lo que había evidenciado. Qué lindo. Sí, yo espero que sí, o sea, yo espero que donde esté ya tenga como ese panorama más amplio de la espiritualidad y que esté más conectado, porque te imaginas donde los doctores en ese momento pues como se carguen de esa energía espiritual, pues sería magnífico. Espectacular. Sí. Bueno, entonces hoy les hemos compartido la historia de Vivi y yo desde nuestra amistad, desde todo lo que hemos vivido para este despertar espiritual. Vamos a tener un siguiente episodio donde les vamos a compartir un poco más sobre nuestra experiencia como mamás para complementar todo este camino que hemos compartido juntas. Vivi, quiero darte las gracias por este espacio tan maravilloso, por este espacio de amigas, de este acuerdo de almas que tenemos juntas, porque sé que tenemos una misión en equipo. Entonces, gracias a todos por habernos acompañado en este episodio y los esperamos en el próximo, donde, como les digo, les compartiremos acerca de esta labor tan linda que tenemos como mamás y cómo a través de esa labor impactamos la vida de nuestros hijos y, lo más importante, ellos la nuestra. Nos vemos pronto. Chao.